Muy buenos días, alumnos del sexto básico, tanto del sexto A como del sexto B. Les habla la profesora Daniela Sandoval y en esta oportunidad vamos a revisar una nueva cápsula educativa correspondiente a la semana número 14. En esta cápsula educativa vamos a revisar diferentes pasos y estrategias para escribir un texto y particularmente un mito, que es lo que hemos venido viendo en las cápsulas educativas anteriores. Ahora a continuación, la profesora Constanza les va a comentar cuál es el objetivo de la clase de hoy. Las dejo con ella. En esta oportunidad tenemos como objetivo de clase escribir un texto mitológico siguiendo los pasos de escritura. Como pueden ver, vamos a escribir un texto mitológico a partir de unos pasos de escritura que vamos a ver durante todo este video. También vamos a utilizar habilidades de base, que son la atención, la memoria, motivación y percepción. Estas habilidades se van a utilizar durante todo el video. La atención, ya que van a prestar atención a todo lo que nosotras vamos a estar diciendo para poder comprender y adquirir estos conocimientos. La memoria, porque también vamos a recordar algunos conocimientos ya adquiridos en videos pasados o en guías pasadas. Por eso van a utilizar la memoria. La motivación, porque es muy importante que al ver este video se motiven a realizar esta actividad, que en esta ocasión es escribir. Estos pasos de escritura también lo pueden utilizar para escribir otro tipo de texto cuando ustedes quieran. Por eso es muy importante la motivación. Y la percepción, porque en este video vamos a utilizar dos muy importantes, que son la vista y el oído. Esos sentidos vamos a utilizar viendo este video, utilizando la percepción. En esta parte de la cápsula educativa vamos a activar algunos conocimientos previos utilizando para eso nuestra memoria. Entonces, vamos a recordar, ¿cierto?, algunos conceptos importantes para esta cápsula educativa. En primer lugar, vamos a recordar lo que es una situación comunicativa. Una situación comunicativa son todos aquellos elementos o factores que forman parte de un proceso comunicativo. Cada vez que yo hablo o quiero comunicarme con alguien o con más de una persona, entonces todos los elementos que están alrededor de esta comunicación componen la situación comunicativa. Y los elementos más importantes, hay más, ¿ya? Pero los más importantes son el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor es quien da el mensaje. En este caso, ¿cierto? Yo sería la emisora porque yo estoy tratando de enseñarles o haciendo que recuerden un concepto que es la situación comunicativa. El mensaje es lo que se transmite, es decir, de lo que se está hablando. En este caso, lo que yo como emisora les quiero transmitir a ustedes es el concepto de situación comunicativa. Y luego está entonces el último elemento importante, que es el receptor, que es quien recibe y decodifica, es decir, le da un significado al mensaje. Y en este caso los receptores serían ustedes, ¿cierto?, que están recibiendo en este momento esta cápsula educativa. Repitamos entonces, la situación comunicativa son todos aquellos elementos que rodean el proceso de comunicación. En este caso son los más importantes: el emisor, el mensaje y el receptor. Yo haciendo el ejemplo, digamos, de una situación comunicativa, sería esta misma cápsula educativa en donde yo soy la emisora, tratando de transmitirles un mensaje a ustedes, los receptores. Espero que hayan entendido esta primera parte. Y luego también, antes de escribir un texto, tenemos que, considerando la situación comunicativa, ¿cierto?, el contexto en el que nosotros vamos a escribir un texto, que también es una situación comunicativa, tengo que pensar y reflexionar las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué voy a escribir? ¿Ya? ¿Cierto? Que sería mi mensaje, el mensaje que yo quiero transmitir. Luego, en segundo lugar, es
¿para qué voy a escribir? ¿Ya? Mi propósito como autor de un texto. ¿Cuál es mi propósito? Tengo que reflexionar en torno a estas preguntas y tener claridad en estas respuestas para poder entonces escribir un texto que tenga un significado que sea más fácil de interpretar para el lector. Y por último, ¿quién será mi lector? Porque no es lo mismo escribir un texto para un niño de 5 años que escribir un texto para un adulto de 50 años. Entonces yo tendría que quizá adecuar mi lenguaje, ser más didáctico, más explicativo, todo dependiendo de quién será mi lector. Entonces, tengo que reflexionar en torno a estas preguntas antes de escribir mi texto, que es lo que vamos a ver a continuación y que la profesora Constanza nos va a explicar paso a paso. Así que los dejo con ella para que nos ayude. Entonces, para escribir vamos a ver qué pasos vamos a seguir. Este es un menú de todos los pasos que vamos a ir viendo. Investigar, organizar la información, planificar, escribir, revisar, corregir, escribir. Estos pasos de escribir, revisar, corregir y escribir se pueden repetir cuantas veces ustedes crean necesario, ya que nunca a la primera un texto está bien escrito. Hay que ver ortografía, coherencia y por eso la escritura se va repitiendo, al igual que revisar y corregir lo que se está escribiendo. El primer paso es investiga. En este caso, para escribir el texto mitológico, les vamos a pedir que investiguen sobre algún animal latinoamericano de los que están aquí al lado. Si quieren, pueden pausar este video para poder ver los animales y ver cuál les llama la atención para realizar este texto. Luego de escoger el animal, define y acota el tema. Buscar el grupo al que pertenece, la zona en que habita y las características que lo distinguen. Para no escribir y no investigar mucho sobre este animal, hay que investigar solamente los temas que son necesarios para poder escribir este texto mitológico. Busca, selecciona y evalúa fuentes. Busca la información en internet o en libros de animales si es que tienes y selecciona la información más relevante y compárala, ya que muchas veces distintas fuentes tienen la misma información pero distinta. Algunos están equivocados, otras no están actualizados, por eso tienen que compararla. Organiza y registra la información. Registra de dónde has sacado la información, de qué fuente, y organiza la información importante. También para poder investigar, activa tus conocimientos previos del tema o del animal que tú escogiste. ¿Qué se sabe de él? ¿Qué sabes tú de ese animal? ¿Y qué necesitas saber? Ahí también tú tienes que sumar lo que tú conoces sobre este animal y lo que tú estás investigando. Luego de investigar, organiza tu información. Organiza todo lo que tú has buscado de información y organízala en estos 5 puntos. Grupo al que pertenece, zona en que habita, características físicas, alimentación y comportamiento y por qué se destaca ese animal. Esa es toda la información que tú tienes que ir recolectando. Luego, planifica. Ahora que ya sabes mucho acerca de tu animal, te invitamos a planificar la escritura de tu relato. Los mitos, como lo vimos anteriormente, explican de manera fantástica distintas situaciones o fenómenos naturales, como lo vimos en el video pasado. Por ejemplo, en el texto modelo que también ustedes leyeron, se explica que las aves tomaron su color de un arco iris. Y en tu relato, ¿cuál sería tu tema y qué fenómeno explicarías del animal? Ahí entonces tú tienes que planificar a partir de estas preguntas. Luego, crea una lluvia de ideas. Acá esta es la lluvia de ideas que ustedes tienen que tener. ¿Qué se explica? ¿Cómo se explica? ¿Y dónde se ambienta? Por ejemplo, ¿qué se explica? Se explica el origen del colorido plumaje de las aves en el texto que ustedes leyeron. ¿Cómo se explica? Que los obtuvieron de los colores del arco iris. ¿Y dónde se ambienta? En un valle en el noroeste de Argentina.
Entonces, en su lluvia de ideas, ustedes tienen que, a partir del animal que ustedes escogieron y el tema que ustedes quieren hablar de ese animal, tienen que hacer esta lluvia de ideas. ¿Qué se explica de ese animal? ¿Cómo lo vas a explicar? ¿Y dónde se ambienta? Luego de todos esos pasos que hicimos, ahora vamos a empezar. Una vez que tenga clara la trama de tu mito, organiza tus ideas para empezar tu borrador. Recuerda que un texto del género narrativo tiene el inicio, el desarrollo y el desenlace. Antes del desarrollo hay un quiebre, que es en donde hay un conflicto. Entonces, a partir de esta estructura, tienes que hacer tu borrador de tu mito. Por ejemplo, la situación inicial. ¿Cuál es la situación inicial del relato? Del relato que ustedes leyeron. Es de que el plumaje de todas las aves eran de color café. Así inició la historia. El quiebre. ¿Qué hecho cambia la situación inicial? Las aves decidieron pedir al dios Inti que pintara sus alas de colores. El desarrollo. ¿Cómo evolucionó la situación? Las aves visitaron al dios Inti. Él, para protegerlas de sus rayos, se ocultó detrás de las nubes, hizo llover y generó un arco iris. Y el desenlace es ¿cómo finaliza la historia? Las aves atravesaron el arco iris y tomaron diferentes colores. Aquí está toda la estructura de cómo se explica el mito de las aves, con la situación inicial, quiebre, desarrollo y desenlace. Esa misma estructura ustedes tienen que seguir para hacer su mito. Para escribir, tienes que hacer uso de las estrategias de escritura que lo vimos en el video pasado. Utiliza los conectores, por ejemplo, primero, luego, después, entonces, por eso, para poder conectar las ideas que tú vas a escribir en tu mitología. Luego, mantén la coherencia de tu historia, que no se repitan palabras, que haya un orden cronológico, y describe el ambiente y a los personajes incorporando adjetivos que evoquen imágenes y sensaciones. Como lo vimos también anteriormente, la descripción es muy importante para poder escribir un texto. Vamos a ver cómo evaluar nuestro texto. Primero que todo tenemos que revisar la coherencia y para revisarla vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Todas las ideas se relacionan con el tema de mi relato? ¿Se entrega una explicación del fenómeno expuesto? La idea entonces es que ustedes puedan evaluar la coherencia de su texto. Si responden positivamente a ambas preguntas, entonces no hay nada que mejorar y su texto está muy bien escrito. Si responden que no a alguna de las preguntas, les sugiero que vuelvan al texto, lo revisen y lo mejoren si es necesario. También hay que evaluar el desarrollo de ideas. Dice, describí el espacio y a los personajes que forman a los personajes de forma que el lector pueda imaginárselos. Si ustedes en su texto escribieron y describieron, ¿cierto?, a los personajes muy detalladamente y también el espacio en el que se desarrolla la historia, entonces está muy bien. Si creen, por el contrario, que les falta un poquito más de detalle, vuelvan al texto, revísenlo y pueden también mejorarlo. Y por último, también la organización. Las ideas que escribí están bien relacionadas y conectadas. Recuerden el uso de conectores, que haya cohesión en el texto, ¿cierto? De que todas las ideas vayan conectadas unas con otras, que establezcan relaciones entre las ideas, de modo que el texto sea de fácil comprensión para el lector. Y por último, ahora sí, la claridad. La idea es que si alguien lee su texto, que en este caso podemos ser nosotras o cualquier persona, comprenda fácilmente el texto en general y también la función de algunos elementos que ustedes incluyan, como los interrogativos, los exclamativos, las explicaciones, en fin. Y si responden positivamente a esta pregunta, entonces su texto está muy bien escrito. Si por el contrario su respuesta es no o les queda alguna duda, sería bueno que vuelvan al texto, lo revisen y por supuesto lo mejoren. La idea es que el resultado final sea el mejor posible y para eso tenemos muchas oportunidades para ir revisando, evaluando y mejorando nuestro texto, que eso es lo importante. Para revisar
¿cierto? Para evaluar nuestro texto podemos guiarnos por esta rúbrica, ir leyendo punto por punto el tema, el propósito comunicativo, el desarrollo de las ideas, la secuencia narrativa que ustedes ya conocen muy bien, la organización de las ideas y la ortografía. Donde dice logrado, la columna, ¿cierto? Que dice logrado, sería el óptimo, sería lo mejor posible y la idea es que ustedes apunten a lograrlo de esa forma. Por ejemplo, revisemos el tema y lo que dice. El tema del texto es claro y se mantiene a lo largo del texto. Si ustedes al evaluar su texto, al revisarlo, consideran que esto es así, entonces lo marcan como logrado. Y lo mismo luego con el propósito comunicativo, con el desarrollo de ideas, etcétera, etcétera. Y por último, junto a la profesora Constanza, los motivamos, de verdad que los motivamos, los invitamos a que escriban sus mitos, sus textos y nos los envíen para que nosotros podamos crear una especie de libro digital y en el que reunamos todos los mitos, todos los relatos mitológicos que nos lleguen. Va a ser un trabajo muy entretenido, muy enriquecedor, porque juntos vamos a poder leer el texto del compañero, etcétera. Así que de verdad que junto a la profesora Constanza los motivamos para que puedan escribir sus relatos mitológicos y luego enviarnos el resultado final. Nosotros podemos ayudarlos con las correcciones y con todo lo que ustedes necesiten para que el resultado sea el mejor posible. Los dejo ahora con la profesora Constanza y nos vemos pronto. Ver los pasos a seguir para poder escribir. Vamos a ver ahora un texto de un mito escrito por una alumna X, en donde tiene las correcciones necesarias para después poder editarlo y escribir nuevamente. Esto a ustedes también les servirá para cuando escriban, revisen y editen, ya que, como les mencionó la profesora Daniela, estos textos los tienen que enviar para que nosotras los veamos y luego los publiquemos para tener un libro entre todos, un libro digital de todos los textos mitológicos que han creado. Ya, el texto entonces tiene, como pueden ver, muchas correcciones. El primero es hace muchos años atrás. Hay una redundancia, es decir, repite, porque hace muchos años ya está indicando que es atrás en el tiempo. Otro es que falta de escribir. Recuerden que la descripción es muy importante. La coma, aquí hay que quitarla. Ustedes tienen que darse cuenta de dónde utilizar la coma. Luego aquí dice, oh sabio pillán, ¿por qué nos has hecho tan pequeños? Qué injusto eres con los chocaos. Falta el tilde del interrogativo ¿por qué? Y el tilde del exclamativo ¿qué? Recuerden que en el video anterior vimos la estrategia de escritura y estaban los interrogativos y exclamativos que se diferenciaban porque tienen una tilde. ¿Por qué y qué? Acá dice, pequeños míos, es imposible hacerlos más grandes, pero su tamaño es lo que les permite ocultarse. Aquí tienen que cambiar el conector, porque el pero no debe ir ahí, debe ir un porque. Pequeños míos, es imposible hacerlos más grandes porque su tamaño es lo que les permite ocultarse, etc. Aquí en cuando hay que quitar esa tilde, porque no es el cuando del interrogativo exclamativo. Y aquí dice que hay una repetición innecesaria, porque repite mucho chucaos. Los chucaos, de pronto los chucaos, los chucaos. Entonces, aquí tienen que utilizar sinónimos, es decir, chucaos, pájaros, etc. Para que no haya una repetición y no se lea de mala forma. Y eso sería todo sobre los pasos a seguir para escribir y darse cuenta de cuáles pueden ser los errores más comunes que se pueden ver durante la escritura. Estudiantes, esta cápsula educativa ha llegado a su fin. Les enviamos un cariñoso saludo. Esperamos que estén muy bien, sigan cuidándose mucho y nos vemos en la siguiente cápsula educativa de lenguaje y comunicación de la semana siguiente. ¡Hasta pronto!